Bienvenidos a la parte 2 de nuestra mamá santa. Si no has realizado a Papá Noel o a nuestro Santa, te lo dejo por aquí arriba o en la descripción del video para que vayas y lo cheques. También si no has realizado la parte 1 donde realizamos ya todo nuestra mamá Santa o nuestra mamá Noel, donde hicimos ya la mayor parte de nuestra mamá Noel, puedes checarlo aquí arriba o en la descripción del video. Vamos con la parte 2 donde nos hacen falta ciertos detalles para terminarla. Así que vamos a comenzar con las orejas. Para las orejas vas a tomar el color piel o el que hayas elegido para su rostro y vamos a realizar un anillo mágico, y dentro del anillo mágico vamos a realizar primero un punto bajo seguido de 4 medias varetas, 1, 2, 3 y 4, y terminamos con un punto bajo. Hacemos una cadena al aire y jalamos nuestro anillo mágico. Ahí ya terminaríamos nuestra primera oreja. Vamos a hacer otra exactamente igual a esta porque necesitamos 2. Estas orejitas son exactamente iguales a las que realizamos para nuestro Santa. Vamos a hacer otra exactamente igual y vamos a pasar a realizar las cejas. Para nuestra primera ceja vamos a comenzar con el color blanco y vamos a realizar 7 cadenas. Desde la tercera cadeneta vamos a hacer un punto alto, 1, repetimos otro punto alto, seguido hacemos una media vareta, seguido otra media vareta y terminamos en el último con un punto bajo. Hacemos una cadena y cortamos dejando una hebra larga para coser a la cara. Esta sería nuestra primera ceja. Para nuestra ceja número 2 vamos a realizar 6 cadenas y desde la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo, luego trabajamos una media vareta, seguido trabajamos otra media vareta, luego trabajamos un punto alto y terminamos con otro punto alto. Hacemos 2 cadenetas, 1 y 2, y realizamos un punto deslizado en la base del último punto alto. Hacemos una cadena y esta sería nuestra segunda ceja. En el rostro la vamos a poner la parte gruesa adelante y la parte más delgada hacia abajo, como lo hicimos con nuestro Santa. Vamos a dejar una hebrita larga para coser al rostro. Vamos a realizar la flor y yo escogí el color amarillo para que realicemos esta florecita. Este color amarillo es el mismo que utilicé para la camisa de nuestro Santa. Vamos ahora a realizar con el color amarillo 20 cadenas. Realizamos 2 para levantar la labor y en la tercera cadena vamos a realizar un punto alto. Seguido vamos a hacer 2 cadenas y un punto picot o punto deslizado en la base del punto alto. Luego, en la misma tercera cadena donde hicimos el punto alto, realizamos otro punto alto. Vamos a repetir este patrón durante toda la cadena. Vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Hacemos 2 cadenas, un punto deslizado en la base y otra vez un punto alto en el mismo lugar donde hicimos el primero. Vamos a repetir esto durante toda la cadena. Saltamos un punto, en el siguiente punto hacemos punto alto, 2 cadenas, punto deslizado, volvemos a hacer el punto alto en la base y repetimos esto hasta terminar. Al terminar me queda una cadena y allí voy a hacer 2 cadenetas y un punto deslizado en esa última cadena. Dejo una hebra larga para coser a nuestro cabello.
Esta flor lo que vamos a hacer es enrollarla de esta forma y la cosemos a la base de nuestra segunda parte del cabello. Vamos a pasar a hacer la tira verde. Vamos a realizar el lacito verde que lleva nuestra flor y alrededor de nuestra segunda parte del cabello. Vamos a tomar el color verde, en este caso estoy usando el mismo verde que utilizamos para las tirantas de la camisa de nuestro Santa. Y vamos a realizar 56 cadenas. Vamos a trabajar desde la segunda cadena un punto bajo, seguido de un punto alto, otro punto alto, luego realizamos un punto bajo y vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2. De aquí en adelante vamos a trabajar punto bajo hasta que lleguemos al otro extremo. Realizamos 43 puntos hasta que llegamos al otro extremo y vamos a realizar 2 puntos deslizados, 1 y 2, luego un punto bajo, seguido de 2 puntos altos, 1, 2, y terminamos en el último punto de la cadena con un punto bajo. Hacemos una cadena y dejamos una hebra larga para coser a nuestra cabeza. Así hemos terminado nuestra tira, donde enlazaremos estas 2 puntas, las dejaremos en el aire y vamos a coser el resto a la segunda parte de nuestro cabello, con la flor en el centro. Vamos a comenzar con el regalito, con la cajita de regalo. Vamos a recoger un color verde, en mi caso yo escogí el verde para hacer toda la cajita, y vamos a realizar un anillo mágico. Vamos a hacerlo en punto bajo. Dentro del anillo mágico voy a realizar 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a cerrar el anillo mágico lo más que pueda y vamos a cerrar en el primer punto. Ahora en nuestra segunda ronda vamos a trabajar un patrón que va a ser 2 puntos, 1 y 2, y realizamos en el siguiente un punto, una cadena y allí mismo otro punto. Repetimos este patrón, 2 puntos, 1 y 2, y en el siguiente un punto, una cadena y ahí mismo otro punto. Repetimos 2 puntos, luego realizo un punto, una cadena y ahí mismo otro punto. Termino haciendo 2 puntos y en el último un punto, una cadena y un punto allí mismo. Y allí termino mi segunda ronda. En esta ronda me van a quedar 16 puntos, pero ya me queda como una especie de cuadrado. Vamos ahora a trabajar la ronda número 3, donde vamos a tejer puntos hasta llegar donde tenemos la cadena, que va a ser nuestras 4 esquinas. En esa cadena vamos a repetir el patrón de un punto, una cadena y un punto, dentro de la cadena que hicimos en la ronda de abajo. Pasamos a la ronda número 3, como les indiqué, y la vamos a hacer juntas. Hacemos una cadena, vamos a tejer 1, 2, 3 puntos y vamos a hacer en la cadena un punto, una cadena y un punto. Continuamos tejiendo 1, 2, 3 y 4 puntos
y en la cadena hacemos un punto, una cadena y un punto. Continuamos tejiendo. Espérenme que lo hice en el punto y no en la cadena. Listo. Continuamos tejiendo, que no nos saltemos ningún punto. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos en la cadena un punto, una cadena y un punto. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos en la cadena un punto, una cadena y un punto. Y terminamos con un punto solo, que juntándolo con los 3 que hicimos inicialmente serían 4. Aquí terminamos la base de nuestro regalito. Vamos ahora a trabajar rondas de punto sobre punto. Acá tenemos 24 puntos. Vamos a trabajar estos mismos 24 puntos, pero la primera ronda que vamos a hacer de punto sobre punto, vamos a hacerla tomando solo la hebra trasera. Vamos a hacerla tomando la hebra trasera y las demás sí las hacemos tomando todo el punto. Ya les indico cuántas rondas vamos a tejer. Realizamos en total 7 rondas de punto sobre punto de esas 24 puntos. ¿Por qué 24 puntos? Porque no tomamos el punto cadena que hicimos en la base en las esquinas. Ese punto cadena no lo realizamos, sino solo realizamos puntos bajos. Punto sobre punto de punto bajo. Por eso nos da 24 puntos. Cortamos un cuadrito de cartulina o de cartón, si tienes de otro material más firme, mucho mejor, y lo cortamos del mismo tamaño de la base, en cuadrado, en forma de cuadrado, y lo vamos a introducir dentro de nuestro regalito en la base, para darle firmeza a la base de nuestro regalito y también para que nos quede más la forma de cuadrado. Listo, lo empujamos muy bien allí donde hicimos por la hebra trasera y listo, nos queda nuestra cajita. Yo corté la hebra para esconderla con aguja lanera ahora más tarde. Vamos a realizar el mismo procedimiento para la tapa del regalo desde la ronda 1 que hicimos el anillo mágico de 12 puntos hasta la ronda número 3. Esta base que hicimos la vamos a repetir, pero vamos a hacer una ronda más de aumentos en las esquinas con cadenas para que nos quede un poco más ancha y pueda bajar como una tapita. Ya les muestro. Vamos a repetir el procedimiento de la ronda 1 a la 3. Llegamos a la ronda 3 de la tapa y vamos a repetir, bueno, ya repetimos de la ronda 1 a la 3. Vamos ahora a hacer la ronda 4 donde vamos a repetir el patrón. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y en la cadena vamos a hacer un punto, una cadena y un punto. Y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos en la cadena un punto, una cadena y un punto. Y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y repetimos en cada esquina hasta terminar. ¿Listo? Aquí nos van a quedar en total, teníamos 24 puntos. Nos van a quedar 32 puntos. Recuerda que la cadena no la contamos, la que hacemos en las 4 esquinas. Y vamos ahora en la ronda número 5, vamos a trabajar rondas de punto sobre punto. La primera la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera. Y recuerda que no vamos a trabajar
punto en la cadena. No lo vamos a saltear como hicimos en la cajita. Vamos solamente a trabajar los 32 puntos. Ya realicé la primera ronda de punto sobre punto, donde solo tomé la hebra trasera de los 32 puntos. La ronda número 2 y última ronda de la tapa, vamos a hacer disminución en las 4 esquinas de nuestra tapita. 3, 4, 5. En este punto voy a saltarme el punto de la esquina y voy a continuar tejiendo el siguiente punto. ¿Listo? Vamos a hacer disminución en las 4 esquinas. Así que en esta ronda número 2 de la tapita, bueno, bajando porque es la 1, 2, 3, 4, 5, es la número 6. En esta ronda número 6, menos, vamos a hacer las 4 disminuciones, vamos a tener 28 puntos en total que vamos a tejer para terminar nuestra tapita. Al terminar esta ronda número 6, vamos a hacer, ya nos quedaron 28 puntos, vamos a hacer puntos deslizados para darle un terminado, un bordo a nuestra tapa. Vamos a hacer los 28 puntos, ya saltándonos el punto o haciendo la disminución en las esquinas de nuestra tapa, nos ha quedado mucho más cuadrada. De todas maneras, vas a recortar nuevamente, como hicimos en la base de nuestra cajita, un poquito de cartón del mismo tamaño de la tapa para ponerle de base a nuestra tapa. Entonces estamos haciendo el bordito, el terminado, nos falta hacerle el lacito. El lacito lo vamos a hacer de color rojo para que resalte un poco. Ya llegué al inicio, hago una cadena y voy a cortar la hebra para esconderla con la aguja lanera. De esta forma nos queda la tapita, pero vamos a ponerle un cartoncito del mismo tamaño de la base que yo ya previamente recorté, así, y nos va a quedar mucho más cuadrada. La vamos a poner, vamos a dejar que la cajita se pueda abrir y cerrar. Es una cajita de regalo muy pequeñita que podemos allí introducir un anillo o lo que quieras introducir dentro de la cajita, o pepitas, lo que quieras echar ahí para poner en las manos de un amigurumi, en este caso de nuestra Mamá Noel. Y vamos ahora a hacerle un lacito que va a ir aquí arriba y unas cintitas. Para el lacito que vamos a hacer encima de la tapa, vamos a hacerlo de color rojo y realicé 12 cadenas. Vamos a unirla con la primera cadena, un punto deslizado en la primera cadena, y vamos a subir con una cadena. Vamos a empezar a trabajar en círculo estos mismos 12 puntos en punto bajo. Estoy escondiendo enseguida la hebra con la que inicié las cadenas. Vamos a tejer los 12 puntos hasta terminar. Es un lacito muy pequeñito, muy chiquito, porque nuestra cajita de regalo es bien pequeñita, para poder decorar o colocar en nuestra Mamá Noel. Vamos a, aquí ya tengo 3, 6, 9, 12 puntos. Ya realicé los 12 puntos de las cadenas. Voy a hacer una ronda más de estos mismos 12 puntos. Voy a hacer una más y terminaríamos el lacito. Dejamos una hebra larga para unir a nuestra tapita de regalo y también para darle un terminado a nuestro lacito en el centro. Ya les indico cómo lo vamos a realizar. Terminemos estos 12 puntos. Lo vamos girando y llegué.
Voy a hacer una cadena y corto la hebra larguita para poder hacer el lacito. Esto es un lacito muy sencillo. Con la hebra lo vamos a enrollar aquí en el centro, bien ajustadito. Y lo cosemos a la tapita de nuestro regalo. Ya para terminar nuestro regalito, enhebré en una aguja lanera un hilo rojo con un nudito al final, porque le vamos a hacer unas tiritas en cada lateral o en cada cara de nuestro cuadrado. Vamos a introducir la aguja en la parte de abajo para que el nudo quede escondido debajo del cartón y vamos a centrarnos en todo el centro de nuestro lateral. Le vamos a hacer una línea allí. Sacamos la aguja en el borde de nuestra hebra delantera que nos quedó en la base. Que el nudo quede escondido internamente y si se sale pues lo jalamos un poquito hacia adentro y lo escondemos. ¿Listo? Dentro del cartón. Y vamos a hacer una lineecita hacia arriba. Puedes hacerlo una sola vez o puedes hacerlo varias veces para que la línea pues quede más gruesa. Entonces yo vuelvo por dentro, introduzco abajo y vuelvo y subo la hebra en el mismo lugar. Me voy a desplazar hacia el otro lateral de la cajita, pero por dentro entre los puntos para llevar la hebra escondida. Entonces me voy a ir por todos los puntos escondiendo la hebra hasta llegar al otro lateral. Lo podemos hacer así o si se te dificulta entonces lo podemos hacer nuevamente en la parte de abajo del cartón. Me parece un poco más fácil. Ya hice este lateral, ahora me introduzco en la parte interna del cartón, por debajo. Al cartoncito le pueden echar pegamento para que no se vea, no se salga o no se corra. Así, mejor, más fácil. Subimos la hebra por este lateral para hacerle la línea. Y volvemos a hacerlo. Yo le estoy haciendo de 2 hebras para que se vea un poquito más. Ustedes le pueden hacer de varias hebras las líneas. Voy a repetir esto por toda la cajita, los 4 laterales, y también lo vamos a hacer por la tapa, de arriba abajo y atravesamos en forma de cruz. Ya terminé de hacerlo por los 4 lados y no voy a cortar la hebra que me quedó porque con esta puedo coser a las manos de nuestro amigurumi o de nuestra mamá santa, pero si tú lo vas a cortar puedes perderla entre los puntos y cortas. Voy a realizar la de la tapita. En la tapa primero realicé el mismo procedimiento que hicimos con la cajita. Le hice las lineecitas en cada lateral. Ahora voy a pasar las líneas o la hebra por encima de la tapa haciendo la cruz. Voy a pasarla, si la hice doble, la vas a pasar doble también. Voy a retirar la tapita, que no la he pegado aún, y me queda mucho más fácil para pasar la hebra. Luego volvemos y la colocamos, le puedes echar pegamento a la tapita. Encima de estas líneas vamos a coser nuestro moñito, nuestro lacito.
le damos unas puntaditas encima de las hebras. Y aquí vamos templando y ya estamos terminando nuestra cajita regalo. La puedes hacer de varios colores. En mi caso la hice verde Navidad, pero puedes hacerla de todos los colores que te gusten. Voy a esconder la hebra dentro de la tapita y aquí encima voy a colocar el lacito o el moñito y vamos a poner la tapita a la cajita, que encajen las líneas con las líneas que hicimos en la cajita, las de la tapa con las de la cajita, y así queda nuestro regalito. Ya les muestro. Así ha quedado nuestra cajita regalo. Yo no he cortado esta hebra porque es la que voy a usar para poder coser a las manos, pero ustedes la pueden esconder y coser. Aquí hemos terminado nuestra cajita. Queda para abrir y cerrar para echar lo que tú quieras depositar dentro de la tacita. Con esta cajita regalo hemos terminado ya de tejer todas las partes que nos hacían falta para terminar a nuestra Mamá Noel. Vamos a unir, vamos a coser y a empalmar todo, a unir todas las partes, y quiero mostrarles cómo lo deben hacer y también en qué rondas y en qué lugar deben hacer cada uno de los bordados de su rostro y demás detalles. Así que no te vayas, te voy a mostrar cómo nos queda todo terminado y cómo lo debes realizar. Después de haber unido todas las partes, así ha quedado nuestra Mamá Noel o nuestra esposa de nuestro Santa. Voy a darles las indicaciones, más sin embargo te dejé un video también en donde te muestro cómo coser, cómo bordar, cómo coser el cabello y otros detallitos. Si lo ves necesario puedes ir a checarlo. Te lo dejo aquí y acá en la pantalla. Vamos a coser nuestro delantal, lo ubicamos, simplemente le hacemos un lacito atrás con las cadenas. Si lo quieres coser lo puedes hacer o lo puedes dejar también de quitar y de poner. También los zapatitos acá están. El regalito se lo cosemos en las manos y tengan presente de no ocupar el espacio de la boca del regalo para que se pueda poner y quitar la tapita. Así que vamos a coser el regalito de las últimas 3 rondas para abajo sobre nuestras manitas. ¿Listo? Para que tengan la oportunidad de echar alguito ahí, si lo desean. Si no, lo pueden sellar la tapita. Los ojitos los vamos a bordar encima de la nariz. Los ojitos van bordados entre la ronda 23. ¿Listo? Contamos desde donde cerramos la cabeza, 23, hasta esa ronda empezamos a hacer el círculo y unas 3 líneas de pestañas. La naricita, como la hicimos en nuestro Santa, la vamos a hacer igual, con unas líneas de lana, y nos ayudamos para empezar a enrollar esas líneas de lana y no dañar nuestro tejido. La boquita la hice 3 rondas debajo de la nariz y abarqué simplemente una rondita hacia arriba para hacerle la simulación de la sonrisa. Nuestras orejitas van ubicadas desde donde terminan las pestañas, 3 ronditas para abajo. Las cejitas 3 rondas o 4 rondas hacia arriba y las ubicamos en forma diagonal. El cabello, esta parte sí te recomiendo ir a checar el video donde me grabé cosiéndolo. Colocamos la tira hacia lo largo, la ubicamos con alfileres por todo alrededor de la cabeza, teniendo en cuenta que los punto picots nos queden en el rostro. Y la parte de atrás la cerramos, unimos y cerramos. Y en la parte de acá que nos queda abierta también esta tira de cabello que hicimos larga, hacemos puntadas en zigzag y jalamos duro para cerrar nuestro agujero de arriba. Y allí colocamos esta otra parte de cabello encima para tapar ese agujero. Y
los detallitos de la ramita y la florecita lo colocamos alrededor de esta bolita, de esta manera. Y así nos ha quedado nuestra hermosa Mamá Noel. Espero lo hayas disfrutado junto conmigo, tejerla, que la puedas exhibir, que la puedas vender, obsequiar junto con Papá Noel, que hacen una pareja hermosa. Te agradezco también si me compartes este video en tus redes sociales o si pones la foto que puedas etiquetarme para ver tu Mamá Noel terminada. También únete al enlace de Facebook, al grupo de Facebook, donde puedes subir tu foto y mostrarme todos tus proyectos terminados con los tutoriales. Así que sin más, gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.